Bienvenidos al maravilloso mundo del modelado tridimensional, de la animación 3D, de la creación de efectos especiales bajo vídeo y la creación y animación de videojuegos. Todo ello está relacionado con este maravilloso programa que se llama Blender. Soy Moisés Fernández y bienvenidos al curso básico de Blender. El porqué de este curso, aparte independientemente de que me apasiona todo este mundo, es que hoy en día en internet hay muy poca cantidad de tutoriales, de videotutoriales, de manuales, digamos en idioma español para que uno pueda autoabastecerse, autoaprender y meterse en este apabullante mundo tridimensional. Como decía Descartes, daría el doble de lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y en el campo de la informática tengo un mundo todavía por aprender y, por supuesto, que enseñar. Sigue conmigo y aprenderás los principios y los primeros aspectos a tener en cuenta para utilizar Blender. Muy bien, lo primero que nos vamos a encontrar cuando abramos Blender va a ser esta pantalla de bienvenida con el nombre del programa, la versión y por supuesto una serie de enlaces a donaciones, créditos, manuales y todo por supuesto en inglés. Lo único que tendríamos que hacer es pinchar con el botón izquierdo del ratón en cualquier parte de la pantalla que no sea ese mensaje y a continuación nos aparece la interfaz, es decir, la parte visible de nuestro programa. Si os dais cuenta, es un programa que parece bastante feo, bastante duro de manejar. Efectivamente, así lo es muy difícil y complicado de manejar, pero una vez que se entiende y que se consigue manejar bien y correctamente, se pueden hacer auténticas virguerías, se pueden hacer efectos especiales en vídeo, se pueden crear videojuegos, se pueden modelar tridimensionalmente objetos inventados por nosotros, se pueden crear animaciones en cuanto a película, como por ejemplo Toy Story, se puede hacer un sinfín de posibilidades. Lo primero que nos puede llamar la atención de este programa es que está todo en inglés, ¿vale? Bueno, yo siempre aconsejo que utilicemos el programa, cada una de sus versiones, en versión original, es decir, en versión inglés si puede ser. De todas formas, hay mucha gente que no lo entiende demasiado, así que os voy a enseñar cómo cambiar el idioma español y algunos detalles interesantes más. Así que lo primero de todo nos vamos a ir a File y después a User Preference, preferencias de usuario. Dentro de esta ventana nos vamos a situar en System, sistema. Nos vamos a ir a la parte de abajo, como mi ventana es pequeñita, la redimensiono. Y fijaros cómo aquí tenemos las fuentes internacionales, las vamos a seleccionar. Vamos a elegir la interfaz, las descripciones, nuevos datos. Fijaros cómo ya automáticamente me ha reconocido el español. Sin embargo, dentro de predefinido, voy a seleccionar en concreto español. De tal manera que ya siempre que yo abra mi Blender, aparecerá todo en español. Si hay alguna palabra que está en inglés, es simplemente que el traductor pues, no la corrigió del todo. Ya que estamos situados aquí, os voy a enseñar cómo cambiar los temas. Este tema es un tema por defecto que aparece con gris claro y gris oscuro. Si nosotros nos vamos a la pestaña de temas, pues fijaros el sinfín de posibilidades, podemos incluso cambiar el tamaño de la letra, etcétera, etcétera. Es cuestión de que uno se entretenga. Yo simplemente os voy a enseñar cómo en la parte de ajustes podemos elegir diferentes secciones ya establecidas. Back to Black, pues por supuesto es casi todo en negro, yo no lo aconsejo. Blender 24X, pues bueno, es interesante porque se ve todo más clarito, son grises más claros. Tenemos, por ejemplo, hexagón en plan azulito o morado y así podéis elegir el tema que más os guste. Yo voy a dejar en concreto el de tema predefinido. Antes de salirnos de las preferencias, nos vamos a situar en la pestaña Entrada y vamos a seleccionar y vamos a activar Emular teclado numérico y más adelante os voy a dar cuenta del por qué lo hemos activado. Con esas tres cosas, repito, Sistema, Tipografía internacionales, simplemente para que lo tengamos todo en español, temas por si queréis personalizarlo y entrada muy importante, emular teclado numérico, tenemos que antes de salir darle a guardar preferencias de usuario, un típico aceptar o guardar, si no todo se perdería. Le damos a guardar preferencias de usuario, no nos dice nada, todo correcto, cerramos y ahora para asegurarnos pues salimos de nuestro Blender y volvemos a entrar. Muy bien, quitamos el mensaje de bienvenida y fijaros cómo todo está en español y precisamente tal y como nosotros lo hemos dejado. Si hubiésemos cambiado el tema también aparecería, digamos, ya colocado. ¿Para qué sirve esa opción que pusimos antes de emular teclado virtual? Simplemente para que los números que estén encima de las letras, Q, W, E, R, T, todos esos números, los podamos utilizar como perspectiva. Fijaros cómo yo si pulso la tecla 1, 2,
3, 4, 5. Arriba me va estableciendo y me va diciendo la perspectiva que estamos utilizando, que si en frontal, superior, lateral, perspectiva tridimensional, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hubiésemos activado esa opción, nosotros con esos números no podríamos utilizarlo y la verdad es que es muy cómodo. Vamos a utilizar la perspectiva, que es más o menos aproximada a la que tenemos. Ahora, para movernos sobre el modelo tridimensional, tendríamos que pulsar el botón central del ratón y arrastrar hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. De esa manera nos movemos alrededor del objeto sin ningún tipo de problema. Si la rueda del ratón, digamos que la acercamos o la alejamos, estaríamos haciendo ese efecto de zoom sobre el objeto tridimensional. Entonces estamos mezclando ahora mismo todo con el botón central del ratón. La verdad es que una auténtica virguería, una pasada. Muy bien, otra opción para moverse sobre este espacio tridimensional es pulsar la tecla Shift, es decir, aquella que está encima de control o debajo de mayúscula, y arrastrar también con la rueda medio del ratón. Y fijaros cómo podemos ir hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, una especie de arrastrar. ¿Qué son estos objetos tridimensionales que tenemos aquí? Pues es una luz, una cámara y un cubo que aparece por defecto. Nosotros podemos modificarlo, eliminarlo perfectamente a nuestro antojo. Para seleccionar un objeto u otro es de forma distinta, no funciona el botón izquierdo. El botón izquierdo sirve simplemente para situar el cursor. Esto es un cursor donde nosotros estamos, digamos, colocando una mano imaginaria. Pero si nosotros queremos seleccionar un objeto, por ejemplo la luz, ¿veis que con el botón izquierdo no puedo? Pues es con el botón derecho. Pincho con el botón derecho en esa zona y ya tengo la luz seleccionada. ¿Quiero ir hacia la cámara? Entonces tengo que seleccionar con el botón derecho dónde está la cámara. Y fijaros cómo ya la tengo seleccionada. Vamos a seleccionar el objeto cubo con el botón derecho y fijaros cómo me aparece una especie de cursores o de líneas hacia arriba, abajo, izquierda. Esos son los típicos ejes de la coordenada X, Y y Z. Es decir, ancho por alto por profundidad. Si yo selecciono la barra azul, yo solamente puedo mover el cubo en el eje azul, que se supone que es el eje de la Y, el eje de la altura. Si selecciono la flecha roja, solamente puedo moverlo en ese cursor. Puedo utilizar perfectamente la coordenada de color verde y solamente movemos el cubo de esa manera. Si selecciono el círculo que hay interior, yo podría mover el cubo en los tres ejes. Lo que pasa es que es bastante complicado. Vamos a suponer que yo quiero mover el cubo desde dos ejes visto desde arriba. Pues nosotros podemos seleccionar la vista superior, que es el botón número 7, me alejo para tener una mayor perspectiva, veis cómo tengo aquí la cámara, aquí tengo la luz y aquí tengo el cubo. Yo podría mover el cubo en todas las posiciones posibles, pero solamente en estos ejes. ¿De qué otra forma puedo seleccionar objetos o simplemente saber los objetos que hay en mi espacio tridimensional imaginario? Con este panel que tenemos aquí a la derecha. Tenemos este pequeño panel donde pone escena, escena en inglés, ¿veis? Es una de las palabras que no se ha traducido. Dentro de la escena tenemos las típicas capas, el mundo, que es algo muy general, y sí tenemos la cámara, cubo y lámpara, que son objetos que nosotros podemos visualizar y seleccionar simplemente con un clic izquierdo del ratón. Incluso yo podría coger y darle al ojo para ocultar o visualizar. Algo, la verdad es que bastante intuitivo y bastante curioso para poder trabajar con él. Como introducción, yo creo que ya hemos dado un pequeño paso adelante con Blender. Vamos a hacer prácticas muy chulas que nos va a permitir hacer animaciones, modelados, pero la idea y lo bonito de todo esto es verlo paso a paso para aprender de forma afianzada, sólida y por supuesto que nos sirva para más adelante. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega. Nada más nacer empezamos a llorar, es un adelanto del futuro que vendrá. Si suena de fondo un piano triste, piensas que andas por aquí, por donde anduviste. El diablo se viste de seda y de lana y muchos sueños rotos ahogados en mi cama. Tu sonrisa desgasta al que te odia, al fin y al cabo solo queda la gloria. Muchos se ríen por lo que eres, pero muchos lloran por querer ser.